Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 1, parte 8. De algún lugar al fondo del paisaje, el olor del café tostado, café de verdad, no café de la Victoria, llegó flotando hasta la calle. Winston se detuvo involuntariamente. Durante un par de segundos volvió al mundo medio olvidado de su infancia. Luego se oyó un portazo que pareció interrumpir aquel aroma de manera tan brusca como si se tratara de un sonido. Había andado varios kilómetros por las calles y notaba cómo empezaba a latirle la nariz. Era la segunda vez en 3 semanas que no asistía por la tarde al centro comunitario. Un acto temerario, pues el número de veces que asistías se anotaba cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y únicamente estaba solo en la cama. Se daba por descontado que cuando no estaba trabajando, comiendo o durmiendo, tenía que participar en alguna actividad recreativa comunitaria, hacer cualquier cosa que indicara cierta inclinación a la soledad. Incluso ir a dar un paseo resultaba siempre un poco peligroso. Había una palabra en nueva lengua, vida propia, que significaba individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, se había dejado tentar por el cálido aire de abril. Hacía un año que no veía un cielo tan azul, y de pronto la larga y ruidosa tarde en el centro, los juegos aburridos y agotadores, las conferencias y la chirriante camaradería engrasada con ginebra le habían parecido intolerables. Dejándose llevar por un impulso, se había alejado de la parada del autobús y se había internado en el laberinto de Londres, primero hacia el sur, luego hacia el este y luego otra vez hacia el norte, perdiéndose entre las calles desconocidas y sin preocuparse demasiado por saber en qué dirección estaba yendo. Si queda alguna esperanza, había escrito en el diario, está en los proles. Las palabras acudían una y otra vez a su memoria, como si se tratara de una verdad mística y un absurdo palpable. Se hallaba en algún lugar de los pardos suburbios, al norte y al este de lo que una vez había sido la estación de Saint Pancras. Estaba subiendo por una calle adoquinada, con casitas de 2 pisos y puertas desvencijadas que daban directamente a la acera y que curiosamente parecían una especie de ratoneras. Aquí y allá, entre los adoquines, había charcos de agua sucia. Un número enorme de personas pululaba entrando y saliendo de los oscuros portales y por callejones laterales que se bifurcaban en ambas direcciones. Chicas en pleno esplendor con los labios toscamente maquillados. Muchachos que las perseguían. Mujeres hinchadas y de torpes andares que mostraban cómo serían esas chicas al cabo de 10 años. Ancianos encorvados que arrastraban los pies y niños descalzos y harapientos que jugaban en los charcos y salían corriendo al oír los gritos airados de sus madres. Tal vez la cuarta parte de los cristales de las ventanas estaban rotos y cubiertos por tablones. La mayoría de la gente no prestaba atención a Winston. Algunos lo miraban con curiosidad precavida. 2 mujeres monstruosas
con los antebrazos enrojecidos, cruzados sobre el delantal, charlaban ante el portal de una casa. Winston oyó retazos de su conversación al acercarse. Sí, le dije, todo eso está muy bien, pero tú en mi lugar habrías hecho lo mismo. Es fácil criticar, pero no tienes los mismos problemas que yo. Vaya, sí se lo dije. Ah, respondió la otra, hiciste muy bien. Tienes toda la razón. Las voces estridentes se interrumpieron bruscamente. Las mujeres guardaron un silencio hostil y lo observaron pasar, aunque no era exactamente hostilidad, sino más bien una especie de precaución, una tensión momentánea, como cuando uno se topa con un animal desconocido. El mono azul del partido no debía ser una imagen habitual en una calle como esa. De hecho, no era prudente que te viesen en un sitio así, a menos que tuvieses algo concreto que hacer. Las patrullas podían detenerte si cruzabas con ellos. ¿Puedo ver tus papeles, camarada? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué hora has salido del trabajo? ¿Es este tu camino habitual para ir a casa? Y así sucesivamente. No es que hubiese ninguna norma que prohibiera volver a casa siguiendo una ruta desacostumbrada, pero era suficiente para llamar la atención si llegaba a oídos de la policía del pensamiento. De pronto, la calle entera se conmocionó. Se oyeron gritos de advertencia por todas partes. La gente entraba en los portales como conejos. Una mujer joven salió de un portal que había un poco más adelante. Cogió a un niño pequeño que jugaba en un charco, lo envolvió en su delantal y entró otra vez en la casa con un solo movimiento. En ese mismo instante, un hombre con un traje negro muy arrugado que había salido de un callejón corrió hacia Winston señalando nervioso al cielo. Una olla a presión, gritó. Tenga cuidado, jefe. Está a punto de estallar. Échese al suelo rápido. Olla a presión. Era el apodo que, por alguna razón, los proles daban a las bombas volantes. Winston se echó enseguida al suelo. Los proles casi siempre tenían razón cuando daban un consejo de esta naturaleza. Parecían tener una especie de instinto que les advertía varios segundos antes de que cayera una bomba volante, aunque, en teoría, iban a más velocidad que el sonido. Winston se puso los brazos sobre la cabeza. Se produjo un estallido que hizo estremecer la acera. Una lluvia de pequeños objetos le cayó sobre la espalda. Cuando se levantó, vio que estaba cubierto de fragmentos de cristal de la ventana de al lado. Siguió andando. La bomba había destruido un grupo de casas 200 metros calle arriba. Un penacho de humo negro se alzaba en el cielo y debajo una especie de polvo y yeso envolvía las ruinas, junto a las que empezaba a agolparse una multitud. En la acera había un pequeño montón de yeso con un reguero de color rojo intenso en el centro. Cuando se acercó, vio que era una mano arrancada a la altura de la muñeca, excepto por el mollón sanguinolento. La mano estaba tan blanca que parecía un molde de escayola. La echó con una patada al arroyo y, para evitar la muchedumbre, tomó por un callejón que había a la derecha. Al cabo de 3 o 4 minutos, se hallaba lejos del área afectada por la explosión y el sórdido pulular de la gente por las calles continuaba como si nada hubiese sucedido. Eran casi las 20 horas y las tiendas de bebidas que frecuentaban los proles, tabernas, los llamaban ellos, estaban abarrotadas de clientes. De las mugrientas puertas oscilantes que se abrían y cerraban sin cesar, salía un olor a orina, serrín y cerveza agria.
En el ángulo formado por la fachada de una casa había 3 hombres apiñados en torno a un periódico que sostenía el del centro, mientras los otros 2 lo leían por encima de su hombro. Incluso antes de estar lo bastante cerca para reparar en la expresión de su rostro, Winston notó la tensión en todas las líneas de su cuerpo. Era evidente que estaban leyendo una noticia de suma importancia. Se hallaba a unos pasos de ellos cuando, de pronto, el grupo se separó y 2 de ellos empezaron a discutir con violencia. Por un momento dio la impresión de que fuesen a liarse a puñetazos. «Es que no escuchas. Te digo que ningún número acabado en 7 ha ganado en los últimos 14 meses. Yo te digo que sí. No. Tengo apuntados en casa todos los resultados de los últimos 2 años en un papel. Los anoto con más regularidad que un reloj, y te digo que no hay ninguno acabado en 7. Sí, salió uno acabado en 7. Casi recuerdo entero el puñetero número. Acababa en 407. Fue en febrero, la segunda semana de febrero. Tu madre en febrero. Los tengo todos apuntados, negro sobre blanco, y te digo que no hay ningún número. Vamos, cállense ya de una vez», terció el otro. Estaban hablando de la lotería. Winston se volvió para mirarlos después de recorrer unos 30 metros. Seguían discutiendo con gesto vivo y apasionado. La lotería, con su reparto semanal de enormes premios, era el único acontecimiento público al que los proles prestaban verdadera atención. Era probable que hubiese millones de proles para quienes la lotería fuese la razón principal, si no la única, para seguir con vida. Era su deleite, su locura, su analgésico, su estimulante intelectual. En lo que se refería a la lotería, hasta quienes apenas sabían leer y escribir eran capaces de llevar a cabo intrincados cálculos y sorprendentes logros memorísticos. Había toda una tribu de individuos que se ganaban la vida vendiendo sistemas, predicciones y amuletos de la suerte. Winston no tenía nada que ver con la lotería, que se gestionaba desde el Ministerio de la Abundancia, pero sabía, como cualquier otro miembro del partido, que los premios eran casi todos imaginarios. Solo se pagaban pequeñas sumas y los ganadores de los premios gordos en realidad no existían. En ausencia de verdadera comunicación entre una parte de Oceanía y otra, no resultaba difícil amañarlo. Pero si quedaba alguna esperanza, estaba en los proles. Había que aferrarse a eso. Dicho con palabras, sonaba razonable, pero al ver a la gente con la que te cruzabas por la acera, se convertía en un acto de fe. La calle por la que había tomado iba cuesta abajo. Tuvo la sensación de haber estado antes en aquel barrio y de que no muy lejos había una avenida principal. De alguna parte le llegó el estruendo de unas voces. La calle giraba bruscamente y terminaba en unos escalones que conducían a un callejón donde unos tenderos estaban vendiendo verduras de aspecto mustio. En este momento, Winston recordó dónde se encontraba. El callejón desembocaba en la calle principal y en la esquina siguiente, a menos de 5 minutos, estaba la tienda donde había comprado el libro en blanco que se había convertido en su diario. El portaplumas y el tintero los había comprado en una papelería que había cerca. Se detuvo un momento en lo alto de las escaleras. Al otro lado del callejón había una tabernucha mugrienta, cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, aunque en realidad solo era polvo. Un hombre muy anciano, encorvado pero activo,
con unos bigotes blancos que asomaban como los de una gamba, empujó la puerta y entró. Winston pensó al verlo que aquel anciano, que debía de tener como mínimo 80 años, habría sido de mediana edad cuando ocurrió la revolución. Él y unos cuantos como él eran los últimos vínculos con el mundo desaparecido del capitalismo. En el propio partido quedaba poca gente cuyas ideas se hubiesen formado antes de la revolución. La generación más veterana casi había sido borrada del mapa. En las grandes purgas de los 50 y los 60, y los pocos supervivientes estaban aterrorizados y hacía mucho que habían caído en una absoluta sumisión intelectual. Si había alguien con vida que pudiera proporcionar una versión fiable de las condiciones de vida a principios del siglo, solo podía ser un prole. De pronto Winston recordó el pasaje del libro de historia que había copiado en su diario y se apoderó de él un impulso descabellado. Entraría en la taberna, abordaría al anciano y le interrogaría. Le diría: hábleme de su vida cuando era niño. ¿Cómo eran entonces las cosas? ¿Se vivía mejor o peor que hoy? Apresuradamente, para que no le diera tiempo de volverse atrás, bajó los escalones y cruzó la calle estrecha. Era una locura, claro. Como de costumbre, no había ninguna ley que prohibiera hablar con los proles o frecuentar sus tabernas, pero ambas cosas eran lo bastante insólitas para llamar la atención. Si aparecía alguna patrulla, podía alegar que había tenido un desvanecimiento, pero no era probable que le creyesen. Empujó la puerta y le golpeó a la cara un horrible olor a queso y a cerveza agria. Al entrar, el rumor de las voces se redujo a la mitad. A su espalda notó que todos miraban su mono azul. La partida de dardos que estaba teniendo lugar al otro extremo de la sala se interrumpió por espacio de casi 30 segundos. El anciano, a quien había seguido, estaba acodado en la barra en plena discusión con el camarero, un joven fornido de nariz canducha y gruesos antebrazos. Varios parroquianos asistían a la escena con vasos en la mano. «Te lo he pedido con educación, ¿no?», dijo el viejo, sacando pecho. «Me estás diciendo que no tienes una pinta en este puñetero tugurio». «¿Y qué demonios es una pinta?», respondió el camarero, inclinándose hacia adelante con la punta de los dedos sobre el mostrador. «Lo habéis oído. Se las da de camarero y no sabe lo que es una pinta. Una pinta es la mitad de un cuartillo y un cuartillo es la cuarta parte de un galón. A este paso tendré que enseñarte el abecedario». «Nunca lo he oído», le espetó secamente el camarero. «Litros y medios litros es lo único que servimos aquí. Allí enfrente tiene los vasos». «Quiero una pinta», insistió el anciano. «No te cuesta nada servirme una. Cuando era joven no teníamos esos puñeteros litros». «Cuando usted era joven vivíamos en las copas de los árboles», replicó el camarero, con una mirada de complicidad dedicada a los demás clientes. Se oyó una carcajada y la inquietud producida al entrar Winston pareció desvanecerse. El rostro sin afeitar del anciano se puso de color sonrosado. Se apartó refunfuñando y chocó con Winston, que le cogió amablemente del brazo. «¿Puedo invitarte a beber un trago?», dijo. «Usted sí que es un caballero», respondió el viejo, volviéndose a sacar pecho. No parecía que hubiese reparado en el mono azul de Winston. «Una pinta», añadió en tono agresivo y mirando al camarero. «Una pinta de cerveza». El camarero sirvió 2 medios litros de cerveza negra en gruesos vasos que había lavado en un cubo debajo del mostrador.
La cerveza era lo único que se podía beber en esas tabernas. Se suponía que a los proles no les estaba permitido beber ginebra, pero en la práctica les resultaba fácil conseguirla. La partida de dardos había vuelto a reanudarse y los hombres de la barra habían empezado a hablar de la lotería. Por un momento habían olvidado la presencia de Winston. Había una mesa de madera de pino debajo de la ventana, donde el anciano y él podían charlar sin miedo a que les oyesen. Era muy peligroso, pero al menos no había ninguna telepantalla en la sala, tal como había comprobado al entrar. «Podría haberme servido una pinta», refunfuñó el viejo al sentarse enfrente de su vaso. «Medio litro no basta, no sacia la sed, y 1 litro es demasiado. Se me llena la vejiga, por no hablar del precio. Debe de haber vivido grandes cambios desde que era usted joven», dijo tanteándolo Winston. Los ojos de color azul pálido del anciano fueron del tablero de los dardos a la barra y de la barra a la puerta de los lavabos, como si pensara que los cambios habían ocurrido todos en aquella taberna. «La cerveza era mejor», respondió por fin, «y más barata. Cuando era joven la cerveza costaba 4 peniques, la pinta. Antes de la guerra, claro». «¿Cuál de ellas?», repuso Winston. «De todas», dijo el viejo con vaguedad. Cogió el vaso y volvió a sacar pecho. «A su salud». En la garganta delgada, la nuez hizo un sorprendente movimiento arriba y abajo, y la cerveza desapareció. Winston fue a la barra y volvió con otros 2 medios litros. El anciano parecía haber olvidado sus prejuicios respecto a lo de beber 1 litro. «Es usted mucho mayor que yo», dijo Winston. «Era usted un adulto antes de que yo naciera. Seguro que recuerda los viejos tiempos antes de la Revolución. La gente de mi edad no sabemos nada de esa época. Lo más que podemos hacer es leerlo en los libros, y lo que dicen los libros podría no ser cierto. Me gustaría oír su opinión. Los libros de historia afirman que la vida antes de la Revolución era totalmente diferente de ahora. Había una opresión terrible, injusticias, pobreza, peor de lo imaginable. Aquí en Londres la mayoría de la gente no tenía suficiente para comer desde que nacía hasta que moría. La mitad ni siquiera tenía calzado. Trabajaban 12 horas al día, dejaban la escuela a los 9 años, dormían 10 en la misma habitación y al mismo tiempo habían unos cuantos a quienes llamaban capitalistas, que eran ricos y poderosos. Eran los dueños de todo. Vivían en grandes y suntuosas mansiones. Circulaban en automóviles y coches de caballos. Bebían champán. Llevaban chisterra. El anciano pareció iluminarse de pronto. «Chisterra», dijo. «Es raro que lo diga. No sé por qué, pero ayer mismo caí en ello. Reparé que hace años que no veo una chisterra. Han desaparecido, ¿eh? La última vez que me puse una fue en el funeral de mi cuñada, y eso fue en... no recuerdo la fecha, pero debió de ser hace unos 50 años. Claro que la había alquilado para la ocasión, ya me entiende». «Lo de la chistera no tiene mayor importancia», respondió Winston con paciencia. «La clave está en que esos capitalistas, ellos y los pocos curas y abogados que vivían a su costa, eran los dueños de la tierra. Todo existía para beneficio suyo. La gente normal, los obreros, eran sus esclavos. Podían meterlos en un barco y enviarlos al Canadá, como si fuesen ganado. Podían acostarse con sus hijas si les venía en gana. Podían ordenar que les futigasen con un látigo de 7 colas.
había que quitarse la gorra al cruzarse con ellos. Todos los capitalistas se paseaban con un grupo de lacayos que... El viejo volvió a iluminarse. —¿Lacayos? —exclamó. La de tiempo que hace que no oía esa palabra. Lacayos, me hace volver al pasado. Sí, señor. Recuerdo que hace un montón de años a veces iba a Hyde Park a pasar la tarde del domingo y a oír a la gente pronunciar discursos. El ejército de salvación, los católicos romanos, los judíos, los indios, había de todo. Y recuerdo a un tipo, en fin, no recuerdo su nombre, pero era todo un orador. No los tragaba. Lacayos, lacayos de la burguesía, siervos de la clase dirigente, decía, y parásitos, y hienas. Estoy seguro que los llamaba hienas. Claro que se refería al Partido Laborista, ya me entiende. Winston tenía la sensación de que no estaban hablando de lo mismo. En realidad, dijo, lo que quería saber es si cree usted que tenemos más libertad ahora que en aquellos días. ¿Le tratan a usted de un modo más humano? En los viejos tiempos, los ricos, la gente en lo más alto. La cámara de los lores, le interrumpió recordando el viejo. Llámelo así si quiere. Lo que estoy preguntando es si esa gente podía tratarle como a un inferior solo porque ellos eran ricos y usted pobre. Es cierto, por ejemplo, que habían que llamarles señor y quitarse la gorra al cruzarse con ellos. El anciano hizo memoria. Se bebió un cuarto de la cerveza antes de responder. Sí, dijo. Les gustaba que te quitases la gorra. Les parecía una muestra de respeto. A mí no me gustaba, pero le he hecho muchas veces. Puede decirse que no había más remedio. Y era habitual, y estoy repitiendo lo que he leído en los libros de historia, que esa gente y sus criados te apartaran de la acera y te echaran a un arroyo. Uno de ellos me empujó una vez, respondió el viejo. Lo recuerdo como si fuese ayer. Fue la noche de la regata nocturna. Esa noche la gente siempre estaba muy alborotada. Y tropecé con un joven en Shaftesbury Avenue. Todo un caballero. Traje de etiqueta, chistera y abrigo negro. Iba haciendo heces por la acera y choqué con él por casualidad. Me espetó. ¿Por qué no mira por dónde va? Así que le respondí, es que se ha creído que la puñetera acera es suya. Él dijo, como vuelva a hablarme con ese descaro, le voy a retorcer el cuello. Y yo le solté, está borracho, y le voy a enseñar lo que es bueno. No se lo creerá, pero me propinó tal empujón que casi acabé debajo de las ruedas de un autobús. En esos días yo era joven y estaba a punto de darle una tunda, solo que Winston tuvo una sensación de desánimo. La memoria de aquel anciano no era más que un montón de detalles inconexos. Podía pasarse el día interrogándolo sin obtener verdadera información. Las historias del partido podían ser ciertas a su manera. Hizo un último intento. A lo mejor no me he explicado con claridad, dijo. Lo que estoy intentando decir es lo siguiente. Usted ha vivido mucho tiempo. La mitad de su vida la ha pasado después de la Revolución. En 1925, por ejemplo, era usted un hombre hecho y derecho. Diría, por lo que puede recordar, que la vida en 1925 era mejor o peor que ahora. Y si pudiera usted elegir, ¿preferiría vivir entonces o ahora? El anciano contempló pensativo el tablero de dardos, apuró su cerveza
más despacio que antes. Cuando habló, empleó un tono tolerante y filosófico, como si la cerveza lo hubiese apaciguado. «Sé lo que espera usted que diga», respondió. «Espera que le diga que preferiría volver a ser joven. Es lo que dice casi todo el mundo cuando les preguntas. De joven uno es fuerte y saludable. A mi edad, uno nunca se encuentra del todo bien. Me duelen muchísimo los pies y mi vejiga está hecha un desastre. Tengo que levantarme 6 o 7 veces cada noche. Por otro lado, ser viejo tiene sus ventajas. No tienes las mismas preocupaciones. No hay por qué ir detrás de las mujeres, y eso es una gran cosa. No sé si me creerá, pero hace 30 años que no estoy con una mujer. Y lo que es más, no me apetece». Winston se recostó contra la faisal de la ventana. Era inútil seguir. Iba a comprar otra cerveza cuando el anciano se puso de pie y se alejó arrastrando rápidamente los pies en dirección al maloliente urinario que había al fondo de la sala. El medio litro de más había causado sus efectos. Winston se quedó 1 minuto o 2 mirando el vaso vacío y casi sin darse cuenta volvió a salir a la calle. Al cabo de lo sumo 20 años, pensó. La pregunta sencilla y crucial: ¿era la vida antes de la revolución mejor que ahora? Había dejado de tener respuesta. De hecho, carecía de respuesta incluso entonces, puesto que los pocos sobrevivientes de aquel mundo eran incapaces de comparar una época con la otra. Recordaban 1.000.000 de detalles inútiles: una discusión con un compañero de trabajo, la búsqueda de un bombín de bicicleta que habían perdido, el rostro de una hermana muerta hacía mucho tiempo, o los remolinos de polvo que, de una mañana ventosa, hacía 70 años. Pero los datos relevantes quedaban fuera de su campo de visión. Eran como las hormigas, que pueden ver los objetos pequeños, pero no los grandes. Y cuando la memoria fallaba y los registros estaban falsificados, no quedaba otro remedio que aceptar la afirmación del partido de que había mejorado las condiciones de vida, porque no había y no volvería a ver nada con lo que contrastarlo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.